amigos? Hoy empezamos de una manera distinta. Entendemos que normalmente nosotros tratamos de hacer un programa divertido, ameno, o darle un poco la vuelta tal vez a lo que termina siendo la noticia, la parte entretenida un poco, o verle el lado amable a la situación, pero el día de hoy lamentablemente no estamos para lados amables. Lo vamos a conversar ahorita porque hace muy pocos minutos el general Arriola ha emitido un comentario, ha dado una declaración que de alguna manera u otra golpea mucho lo que tal vez incluso yo tenía en la cabeza antes de venir al programa. Como de costumbre, Gino Tazara nos acompaña en la conducción. Y el día de hoy hemos invitado a Gastón Rodríguez, es exministro del Interior, y que estuvo también en una situación similar hace unos cuantos años, ¿no? Ha sido ministro de Merino en la etapa, en ese corto periodo de Merino, además también de Vizcarra, y la situación, no voy a decir que es similar, pero caras similares vemos. Para comenzar el programa, dedicárselo a la familia de Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, que falleció el día de ayer producto de un disparo. Es lamentable, estas cosas no deberían suceder. Yo voy a hacer una pequeña intro un poco tratando de despolitizar la situación y tratando de no buscar más enfrentamientos, que es lo que finalmente creo que buscan. Este tipo de situaciones lo único que generan es mayor polarización, y es algo que el país no necesita. Pero claro, quienes quieren desestabilizar nuestra democracia y el futuro de un país tan maravilloso como el nuestro, lo que van a buscar es el enfrentamiento. Tener buenos y malos, malos y buenos, que se enfrenten y que terminamos matándonos en las calles. Y lamentablemente, trataba de explicárselo hoy a mi hijo, y le decía: imagínate que la marcha es como un tren, ¿ya? Donde en ese tren se sube alguien que quiere ir a visitar a su mamá, que no la ve hace mucho tiempo. Se sube alguien que tiene que ir a trabajar todos los días. Se sube alguien que, no sé, simplemente quiere pasear. Y se sube alguien que tiene una intención negativa y que tiene ganas, obviamente, de, no sé, agredir a alguien. La marcha es exactamente lo mismo, porque pueden haber muy, pero muy buenas intenciones de muchísima gente que el día de ayer empezó con esta marcha con la intención de que sea algo pacífico y que efectivamente de una vez por todas desterremos esa cantidad de violencia que se vive en las calles. Pero también hay otro grupo que se aprovecha de las buenas intenciones y muchas veces también de uno que otro despistado para poder generar este tipo de situaciones que las hemos visto. Pero lo más complicado de todo, mejor dicho, lo que debemos empezar a entender es que esta situación es un copy-paste. Esto está copiado y pegado. Esto ya ha pasado. Y nuevamente caemos en lo mismo. Insisto, no digo que marchar sea malo ni mucho menos. Una marcha pacífica, una marcha donde se puedan generar propuestas y que se busque un cambio de manera pacífica, siempre va a ser positivo, porque además es parte de la democracia, es parte de nuestro derecho. Pero lo que hemos visto ayer, violencia de ambos lados. Hoy, lo que vamos a ver más adelante, la declaración del general de la policía, tiene que ver con eso también. Pero lo que no podemos, o lo que yo no termino de entender, voy a hablar en primera persona, no termino de entender es: la policía sale con escudos, con cascos a defenderse, y del otro lado, no estoy hablando nuevamente, quiero separar bien porque muchas veces sacan de contexto las cosas que uno dice. Vamos a separar a aquellos que tenían una buena intención y querían una marcha pacífica. Ellos no entran dentro de este comentario. Yo estoy hablando acerca de todas esas personas que lanzaban piedras, fuegos artificiales directamente a la cara de los policías. Hoy estamos hablando de cerca de 80 policías heridos, 20 civiles, el fallecido que ya mencionamos, que es lo más lamentable de todo. Pero ese nivel de agresividad que vemos en pantalla, las piedras, las balitas de goma no son armas letales, los escudos no son armas letales, pero una piedra de este tamaño también es un arma letal. Está buscando hacer daño, está buscando matar, porque si el policía no tuviera la protección que tiene, hoy estaríamos hablando de muchos policías muertos, porque tienen la protección. Y todo esto comienza porque se ha perdido en el país el principio de autoridad. Ya nadie respeta a nadie, no hay autoridad. Y ojo, no es responsabilidad nuestra. Lamentablemente, en el pasar de los años,
las mismas autoridades han hecho que el pueblo simplemente no lo respete. Y consecuencia de eso también vemos una total falta de respeto a la policía en la calle. Entonces todo esto, que termina siendo un problema bastante grave y que hoy le ha costado la vida a un peruano de 32 años, tiene que parar. Pero no va a parar enfrentándonos, no va a parar criticando el comentario, la opinión del otro, agrediendo, insultando, no. Yo puedo no estar de acuerdo con mucha gente que fue a la marcha. Yo puedo estar muy en desacuerdo con mucha gente que fue a la marcha. Pero jamás se tiene por qué agredir, insultar. Tu opinión se defiende con ideas, no con insultos. E insisto, lo que busca esta gente, que lo único que quiere es el poder a como dé lugar, porque no lo ha podido tener, es enfrentando a los peruanos. Si nosotros seguimos cayendo en la provocación constantemente, van a conseguir lo que tanto quieren. Acá lo que están buscando es que entre nosotros nos matemos, que entre nosotros nos hagamos daño. Ese es el objetivo fundamental de esto. Las marchas pacíficas, bienvenidas sean. Pero lo que resultó ayer, al final de la noche, y ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Yo me acuerdo, yo había abierto conversancia, espérate que a partir de las 7 empiezan los revoltosos, espérate que a partir de las 7:30, cuando cae la noche, va a llegar la gente encapuchada. No los que habían hecho su cartel y que habían bailado, saltado en una marcha que se entendía que era pacífica. Pero ya se había politizado la marcha. Ya había un objetivo que no era el tuyo, ni el mío, ni el de la mayoría de los peruanos. No, había otro tipo de objetivo que estaba por encima de ese. Busquemos que un país tan hermoso como el nuestro no muera quemado por el odio entre nosotros. Gastón, antes que nada, gracias por venir. Qué difícil es poder tratar de analizar una situación como esta sin pensar en cómo desperdiciamos vidas. Y cómo, no sé, te juro que me da pena el Perú. Sí, porque podríamos ser más maravillosos de lo que ya somos. Y nosotros mismos estamos empecinados en destruirlo, de alguna manera. Mira, dentro de todo el análisis que tú has expresado al inicio del programa, creo que hay cosas fundamentales que todos los peruanos debemos de reflexionar. Y es esa que dijiste, en donde prácticamente nos llevan a enfrentarnos entre peruanos. ¿Y quiénes nos llevan a enfrentarnos? Gente que quiere hacer prevalecer ideologías trasnochadas o que esgrimen argumentos que están desfasados en el tiempo, que pregonan cambios de constitución, que no les gusta aparentemente vivir en el país en el que están, pero sí se aprovechan de todo lo que significa el capitalismo en muchas oportunidades, y que demuestran incluso signos de riqueza en sus redes sociales. Sin embargo, cambian el discurso cuando están frente a la población, y que tratan de imponernos esas ideologías o esas formas de gobierno de una forma además totalmente apresurada y sin tener respeto por la opinión de los peruanos. Eso es una situación que se repite a lo largo de los años, y por eso yo, antes de esta marcha, tuve la oportunidad de asistir a varios programas de televisión. Y lo que dije es de que había la estructura de lo que había sucedido anteriormente, se estaba planificando de igual forma, que era no conglomerar una masa de repente como la que fue en el 2020, que fueron casi 20.000 personas porque había pandemia además, pero sí con el hálito de violencia que expresaba una marcha como estas. Y ahí es donde había que tener cuidado. Se habla mucho de infiltrados. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo que es importante: la psicología de la masa. Cuando la histeria colectiva, pues, los supuestamente infiltrados comienzan a transgredir la ley, a enfrentar con violencia a la policía, la gente se mimetiza con ese tipo de comportamiento y muchas veces se deja arrastrar.
lo que hemos visto ayer en el contexto de la marcha, después de que fue pacífica, después de que dieron sus vueltas por el Palacio de Justicia, después de que arengaron, Todo bien ahí. eso es parte de, o sea, nadie va a actuar sobre una marcha pacífica en donde se expresa la voluntad de un peruano. Pero cuando tú exiges derechos, también tienes que acordarte que hay deberes. Y los deberes en una marcha es justamente respetar a la autoridad, respetar las disposiciones que se dan y no tratar de transgredir todas esas normas y agredir a la Policía Nacional como lo hicieron en la puerta del Congreso, que es donde comienza Problema. toda la violencia, ¿no es cierto? Sí. Vamos. Lo otro que quería dejar claro, a una marcha pacífica no se asiste con bombas Molotov, No. ni con Ni encapuchado, ¿ah? ni con pirotécnicos, ni con capucha, ni con la con cara escudos. tapada, ¿no? Y ni con escudo. Entonces, ¿eso qué te hace suponer? Que hay toda una logística y toda una planificación para generar la violencia y para buscar, obviamente, el objetivo que es heridos de gravedad o fallecidos para desestabilizar todo el sistema. Y esta estructura tiene además concatenado la parte política y de algunos medios de comunicación que repiten todo el día las noticias, en donde se ve solo el accionar de la policía, pero muy poco el accionar de los violentos. Sí. Vamos a ver un reportaje que habla acerca de lo que pasó el día de ayer. Adelante. 6 de la tarde, 15 de octubre de 2025, el día en que las calles de Lima se despejaron de motocicletas, autos y buses para dar paso a una marcha que, como muchas otras, enfrentó a las autoridades con los ciudadanos de a pie. Inició como una manifestación pacífica, pero algunos sectores tienen agendas distintas y buscan generar caos. Irresponsables. Fuerza a nuestra policía, Perú. El resultado, 84 policías heridos, 29 civiles afectados y un muerto en la llamada Marcha de la Generación Z, donde diversos colectivos jóvenes pedían la renuncia de José Gerí a la presidencia de la República. Concretamente, es acusado de ser corrupto, de haber votado a favor de leyes que benefician al crimen y sobre todo de ser acusado de violación, lo cual agrava más la búsqueda de justicia y seguridad que buscamos todos los ciudadanos. A pesar de las críticas, Gerí se hizo presente y envió un mensaje a la ciudadanía en medio del fuego cruzado. Por intermedio de tus cámaras quiero invocar a la tranquilidad. Hay sectores todavía que no han venido a manifestar pacíficamente, que están buscando generar caos y violencia, y debemos evitar eso. Gracias. Sin embargo, lo que no podemos evitar es que diversos personajes políticos, muchas veces cuestionados y hasta investigados por corrupción, utilicen diversas plataformas para llegar precisamente a los más jóvenes e intentar sesgar sus puntos de vista, como es el caso de Lagarto Vizcarra. La población, ustedes tienen derecho a elegir a quien crean más conveniente como próximo gobernante. Tienen derecho también a elegir, si creen así, a Martín Vizcarra. Este miércoles voy a ir al Congreso y quisiera que tú me acompañes para juntos ir a defender nuestro derecho al voto en defensa de la democracia. Pero así como hay quienes mueven sus mejores y peores fichas de esta manera, existen otros que buscan llegar a los más jóvenes apoyándose con los streamers más importantes y vistos del Perú y el mundo, como es el caso del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pero no son los únicos. Luego de un reto de Franco Vidal, alcalde de Ate, el Congreso de la República confirmó la apertura de una cuenta de Kik para mantener informados a todos los peruanos, pero sobre todo, y una vez más, a los más jóvenes sobre sus proyectos de ley. Quiero invitar al Congreso de la República a que se sume a la plataforma de stream Kik. Franco, reto aceptado. El Congreso de la República se va a unir a la comunidad KIC para informar mucho más de cerca a la población. Plataformas de stream, política y juventud. Un tridente que necesita mesura y responsabilidad. Una marcha que dejó heridos y un muerto. Una historia que no se puede volver a repetir. Bueno, es lamentable lo que ha ocurrido, pero vamos un poquito más atrás, días atrás, como usted ha estado recorriendo varios canales informando que esto ya se cocinaba. El diario El País, 2 días antes, dijo
no nos sorprendería que en la nueva marcha va a haber otro muerto, otro INTI. Lo mencionó, si revisamos el diario El País de hace un par de días. Criticaron a María Pía Copelo, que se unió a la marcha porque era una marcha en pro de la seguridad por el sicariato que había. Todavía no había cambio de presidente. Cuando hay toda esta movida y hay el cambio, ella dice, ya no voy porque se está tergiversando la razón de la marcha. Y la criticaron muchos. Claro. ¿Ok? Luego, el diario Internacional ha hecho una similitud, un paralelo de las caras y los rostros que estuvieron cuando murió Inti en el caso Merino y ahora. Y son las mismas caras. Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres he leído por ahí que ha dicho que cierren el Congreso, que se vayan todos, pero está Susel Paredes. No, y es otra camada. Claro. No, pues. O sea, todo lo bueno para la izquierda, no. Y tampoco, yo soy apolítico, ojo, ¿ah? Y la derecha también tiene sus portátiles, que las conocemos todos los que hemos estado en la calle, ¿no? Hay un video que corre en redes sociales cuando yo era reportero y me tiran la piedra y me desmayo y me entra todo el gas dentro del casco y gracias a algunos policías y también ciudadanos que me logran sacar el casco cuando yo estoy desmayado y puedo continuar. Si no tuviera el casco yo no estaría acá en este momento, ¿no? Entonces, son las mismas caras. La derecha extremista, los zurdos, la izquierda extremista, la gente que quiere, la fanaticada que trata de meter ideologías a las personas que son ignorantes, y a esto se suma que hay todo un presupuesto. Esto no es gratis, señores. ¿Han visto cómo repartían la comida, cómo repartían los tuppers, cómo repartían los sándwiches? ¿Quién los trae? Eso es lo que hay que averiguar. Además, se dice que todos los juegos artificiales y todo esto estaba en la Universidad San Marcos, donde estuvo el grupo de inteligencia para revisar, indagar, buscar todo este material que estaba conglomerado ahí. ¿Por qué no se revisó mochilas al momento de entrar a este perímetro donde iba a ser la marcha? Y por el lado del presidente, con todo lo que estaba pasando, él estaba tuiteando todo el rato. Entonces, es cierto, en 3 días no podemos criticar la gestión de un presidente porque todavía no hay, los politólogos han dicho, demora 6 meses un gabinete para poder ver cómo funciona todo y poder ejecutar. Y 4 meses para cerrar, para entregar al siguiente gobierno. Necesitan 10 meses. Este grupo solamente va a estar 9. No les va a alcanzar el tiempo. Van a tener que apagar incendios, ¿o me equivoco? No, claro que sí. Mira, el tema es que todo se hace un zafarrancho porque hay una polarización tremenda en el país, para empezar, donde hay antagonismos políticos de diversas clases y donde cada uno quiere tirar agua para su molino. Por ejemplo, lo más perverso que puede haber es la instrumentalización de las muertes, ¿no? Y ya hay políticos que están aprovechando de una muerte, y al igual que en el 2020, para colgar sus redes sociales y para decir que se vayan todos y que cierren el Congreso. Entonces, ese tipo de situaciones no la podemos permitir los peruanos. Cuando has tocado el tema de los grupos de inteligencia y de la revisión de las mochilas, también tiene un antecedente. Y es que tenemos en el Perú a una policía que ha sido denostada y golpeada constantemente, en donde el hecho de agredir a un policía significa para el sistema de justicia del Perú una falta, cuando en todas partes del mundo es un delito. Y en donde le quitas el poder de policía al efectivo para ejecutar lo que su función constitucional le encomienda. Por ejemplo, tuvimos hace poco, y ustedes lo informaron, una intervención en el puente de Surquillo de la Vía Expresa con 4 policías de tránsito y 2 ciudadanos extranjeros que tenían arma blanca. Sí. Lo vimos todos porque lo pasaron todos los medios. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fueron 4 policías empuñando sus armas, pero al final 2 de ellos acuchillados por los ciudadanos venezolanos. Y entonces la noticia fue: Policía Nacional reduce a 2 delincuentes, resultando heridos los suboficiales fulano y mengano. Eso en ninguna parte del mundo genera ese titular. El titular hubiera sido: policías dispara, reduce, ¿no?, al delincuente, ¿no? Hace mucho tiempo, Gastón, la intención es destruir a la policía, la imagen de la policía, hace muchísimo tiempo. Pero a eso voy con este análisis, o sea, esto es una estructura, como tú lo has mencionado, ¿no? Y lo último que acaba de pasar, lo que acaba de declarar el general de la policía, sí, no hace ni un poquito de favor, lamentablemente. Bueno, te lo vamos a comentar. En ese sentido, golpear a la policía es parte de lo que ellos están queriendo hace mucho tiempo. Acuérdate, esta azonada del 2020 se inicia en el año 2019,
en Santiago de Chile, con los universitarios que queman los buses, ¿no? Destruyeron Santiago. Y tuvieron el mismo esquema tanto en Santiago de Chile como en el Ecuador y luego en el Perú. ¿Cuál era ese esquema? Primero, nada de policías de civil, porque los policías de civil son los que ejecutan las desapariciones de los manifestantes. Yo tenía 38 años en la Policía Nacional y había asistido a innumerables marchas de orden público y nunca en mi carrera vi una marcha con un desaparecido. Ese día de noviembre del 2020 hubieron 60 desaparecidos imaginariamente, ¿no? Entonces esto ya era una estructura que se venía formando desde afuera. ¿Qué era lo otro? Atacar a la policía con fuegos artificiales, de la forma en que lo hicieron, victimizarse en todo momento, ¿no? En detrimento del accionar de la policía, y luego solicitar la desaparición de los cuerpos encargados del control del orden público, o sea, las unidades de servicios especiales, y verificar en todas las comisarías las condiciones y situación de los detenidos. En los tres países sucedió lo mismo. Vamos un ratito, Gastón, a ver lo que ha sido hace poco más de media hora las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmando que quien dispara y mata es un policía en actividad. Vamos a verlo. El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al Grupo Terna, y que estuvo comprendido, y así lo darán las investigaciones, en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Bancay, y actualmente tiene un diagnóstico de politraumatizado. Andreita, no te hemos escuchado porque, bueno, entendemos que el tráfico está complicado cada vez más. Tú te vienes de Plaza Norte y... Bueno, estos días han sido bastante caóticos. En general, sí. Pasando en el país, entonces venir desde Plaza Norte, que queda en Independencia, hasta San Borja, donde está el canal, se ha complicado bastante, pero es lamentable todo lo que viene pasando durante estos días, porque hemos podido ver en esta marcha, y estoy de acuerdo con aquellos que han ido en aras de querer lo mejor para nuestro país, en aras de querer seguridad, en querer que se mejore, en que se cambie todo aquello que se viene haciendo mal durante años, porque no ha sido solo el gobierno de Dina, ¿no? Viene siendo muchos gobiernos, pero como también he podido ver cómo en este tipo de situaciones se mezclan intereses de otras índoles y lamentablemente se mezclan mucha gente que va a vandalizar, a crear caos, y esto desvirtúa todo lo que se quiere de la marcha. Ahora, lo que ha pasado con este policía, que es el que ha disparado y que no está vestido de policía, sino me parece que está vestido de civil, creo que empeora, como venían mencionando, mucho más justamente la imagen de la Policía Nacional, porque no vamos a negar que hay muchas imágenes en las que he visto que me da mucha pena, como estas dos policías mujeres que les botan las motos, las quieren amedrentar, o sea, en nuestro país, saliendo del lado de la marcha, si un policía saca su arma para poder defenderse y hacer su trabajo, él lleva la peor parte antes que el delincuente. Entonces, ¿cómo se defiende la policía ante este tipo de actos? Como no vamos a negar que lamentablemente hay quienes hacen abuso de su poder, y eso es lo que también está mal, pero creo que esto que acaba de pasar, pues, no ayuda en nada. Claro. Solamente, mira, justo estaba viendo la imagen de lo que tú hablabas, estas dos chicas Fénix. Hay mucha gente que critica esa situación, pero a ver, ponte en el lugar de esas dos chicas, ¿no? Que están rodeadas y que todos los que están alrededor están diciendo quemen la moto, mátenlas, tírenles piedras. ¿Qué hacen? ¿Las van a matar? ¿Qué haces? Ponte en el lugar de esa persona, ponte en el lugar de la mamá de esa mujer policía. Pónganse en el lugar de ellas, que vengan entre todos en mancha a querer matarlas. Esa no es la idea de la marcha. Insisto nuevamente, Andrea, el problema acá es que la intención claramente es de enfrentarnos a nosotros como peruanos. Lo dijiste, eso es. Lo dijiste al inicio, Piero. El país obviamente vivimos en un país polarizado. Hoy he estado viendo mucha televisión internacional y me quedo con tres cosas que escuché en televisión chilena. Número uno, una situación como esta en Chile o en otro país
todo el país entero estaría conmocionado. Claro. Y decían, mientras que había una marcha tan fuerte, la gente seguía yendo al cine, al teatro, haciendo sus compras en supermercados, porque no todos los peruanos estaban de acuerdo con esta marcha, número uno. Número dos, se acostumbra desde la época de Merino a echar la culpa al presidente que tiene 2 o 3 días y le echan la culpa del muerto, ¿no? Es el asesino de tal. Pero eso no es gratis. En redes, Claro. eso en redes decían, vamos al Merino 2.0, hacer escándalo. Exacto, y en televisión chilena decía, los responsables de esto son los líderes de opinión que han exacerbado a todos estos grupos y todos esos que han exacerbado, actores, políticos, ONGs políticas, que han estado exacerbando a todos estos grupos, son los responsables. Si vamos a decir que hay un asesino de este chico, son ellos, como dice televisión chilena, los que han exacerbado todo eso. Gino, pero no vamos a negar que al inicio esta marcha era justamente por cuidarnos, porque la seguridad. Abrimos el programa es por la diciendo eso. seguridad. A ver, chicos, no está en discusión. escúchenme. A ver, Gastón. un ratito su atención. Ya. Los escucho efervescentes, los escucho motivados, ¿no? Pero aquí la pregunta es, con todo lo que ustedes están analizando, ¿quién le pone el cascabel al gato? Claro. Me refiero a que si no tenemos un gobierno fuerte, sólido, para poder generar correcciones y administrar adecuadamente el Estado, vamos a seguir viendo todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, hablan aquí de la delincuencia, de la extorsión, todo el mundo, salen expertos y hablan y dicen que la policía, que el ministro del Interior. Son análisis equivocados. Lo que falla en el Perú es el sistema de justicia, por Dios. ¿Cuándo lo vamos a entender? Mira, tú puedes tener a Mandrake el mago en el Ministerio del Interior. Generan lo que todos piden, investigación criminal, inteligencia, captura. Muy bien, ¿cuántas veces se allanó el búnker del maldito Cris en La Molina, en Cieneguilla, en Punta Negra? ¿Cuántos extranjeros se capturaron? 60, 40, 20. Al día siguiente todos estaban libres porque había un ministerio público, o sea, una fiscalía, que decía que el Código Procesal Penal, eminentemente garantista, pero no para nosotros, sino para el delincuente, dice que con 3 arraigos, domiciliario, identidad plena y laboral, tú pasas en condición de citado. Entonces tenías a un fiscal que le decía al policía, ¿usted cuántas armas ha encontrado en el búnker? 10. ¿Cuántos detenidos? 20. Ok. Hay 10 que no tienen. El arma número 1, ¿a quién le pertenece? Oiga, yo la he encontrado en la piscina de la casa, en el baño, Claro. en la azotea. Mía no es. No, usted no puede individualizar, por lo tanto yo no puedo incriminar. Así que vayan chicos Pero a sus eso está casas. mal, pero es lo Bueno, que pero por eso te digo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Eso se hace cuando hay ascendencia, cuando hay liderazgo político en la conducción del país. No lo hay. Pero no lo hay. No hay ni decisión Sí. política. Entonces A vamos ver. a seguir en estas mesas forever. Sí, exactamente. forever, Porque eternamente. hablamos, no hacemos absolutamente nada y es la verdad. Antes de continuar con la conversación, que por lo menos sirve para que nosotros y ustedes que están del otro lado hagan una especie de catarsis, porque lo que nosotros sentimos, entendemos que lo sienten también ustedes. Disfruta de las más de 200 variedades de platos que ofrece Don Buffet. Elige entre criollos, marinos, orientales, internacionales y mucho más. Los esperamos en los centros comerciales Plaza Norte, Mall del Sur y Open La Marina. Don Buffet, ¿qué plato vas a probar hoy? Gracias, Don Buffet. Insisto, fuera del tema político, creo que todos queremos un país sano. Hoy el país está enfermo. Y está enfermo mal. A mí no me interesa si eres de izquierda, de derecha, de centro, progresista, caviar. No me interesa. Para mí no es importante. Lo importante es lo que tú estás buscando de este país. Y lamentablemente, ahí no hay nada bueno. Pero vamos con una encuesta primero, Gino, y luego comentamos. ¿La posición de Gerí es show o es un cambio real contra la inseguridad? A ver, vamos a verlo. Por intermedio de tus cámaras quiero invocar a la tranquilidad. A solo una semana de haber asumido el cargo, el actual presidente de la República, José Gerí, realizó diversas acciones en los penales. Si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales.
De igual manera, acudió al último incendio en San Juan de Miraflores y estuvo en medio del caos de la última marcha de la generación Z. Quieren buscar la tranquilidad. Hay sectores todavía que no han venido a manifestar pacíficamente, que están buscando generar caos y violencia, y debemos evitar eso. Gracias. ¿Cree usted que el presidente Gerí está trabajando para erradicar la inseguridad o simplemente es un show? Al menos está haciendo algo, no como la presidenta anterior que no hacía nada, pero que no simplemente sea para las cámaras o para que la gente le tome fotos. Bueno, está empezando muy bien porque está saliendo del palacio a hacer acciones como por ejemplo lo del incendio, está viendo también sobre los profesores que también se gana un sueldo pero de 600, 800, ¿qué se va a hacer? La solución está que salgan, vean la realidad del pueblo, al pueblo es el que tiene que preguntar. En el penal a un delincuente, ¿qué le vas a preguntar? Hay una esperanza de que esto cambie al menos hasta el próximo año que son las elecciones. Al menos da señales que está interesado en hacer algo bueno, creo. Tiene que haber un establecimiento de metas. No es que tengamos que salir y irnos a todos lados. ¿Qué es lo que buscamos con eso? ¿Hacia dónde caminamos? El país necesita un proyecto, el país necesita un camino. Nos tenemos que desarrollar. Lo bueno de todo esto es que nosotros los peruanos no paramos para nada bajo ninguna actividad política que esté mal. Avanzamos. Pero ahí justo veníamos conversando en la pausa con Gino. Ojo que no, en algún momento nos va a pegar en el tema económico y no nos estamos dando cuenta de esto. Estamos acostumbrados a que el carrito siempre avanza. Porque yo siempre he dicho que el Perú es como un taxi. El taxi, mientras se maneje y te estés dando vuelta, plata te va a entrar. Pero si el taxi lo tienes estacionado dentro del garaje o en una cochera, no va a entrar ni un sol. Y lo que está pasando hoy en día es que ya hay información de la cantidad Se habla de casi 12.000 puestos de trabajo que se han paralizado en estos últimos días de la micro y mediana empresa porque ellos viven de la gran empresa. Y claro. si esto está movido, no van a soltar dinero. Todas las campañas que se venían, octubre, noviembre y diciembre, están paralizadas. Que son las campañas más fuertes del año. ¿No? Ojo, aquí lo que tenemos que ver los peruanos es que nos están llevando de la nariz a consolidar voluntades políticas e ideologías que solo le convienen a cierto sector, mientras que el país entero lo que necesita es producción, trabajo, y eso no lo estamos viendo. Nos estamos salvando, pero todo esto que estamos viviendo el día de hoy, el hecho de que un José Gerí hoy sea presidente de la República, todo comienza porque nos hemos acostumbrado, ya parece ¿cómo explicarlo? Ya parece algo hasta divertido. Nos hemos acostumbrado a elegir mal. O sea, somos expertos en elegir mal. Entonces, hoy estamos en esta situación porque se eligió a Castillo. Así es. Que era un prosor, no era un profesor. No de los muchos que hay, con los cuales yo me saco el sombrero, que son profesores rurales que tienen que caminar kilómetros de kilómetros para ejercer su trabajo con una vocación maravillosa. Era un sindicalista que estaba con permiso. Nunca ejerció. Nunca ejerció como profesor. Entonces, empezamos ahí. Antes de eso, ya habíamos metido la pata. PPK, Merino, Vizcarra, elecciones, Castillo, no había primer vicepresidente. ¿Cómo llegas con una plancha a unas elecciones en un primer vicepresidente? Eliges a la segunda vicepresidenta, termina siendo presidente del Perú, pero no tiene ni primer ni segundo vicepresidente, por lo tanto tiene que asumir el presidente del Congreso. Todo lo que está pasando es en democracia. Y él entra por Vizcarra, que tampoco está escogido. Mira, algo importante a destacar aquí, muchachos, es lo siguiente. Cuando un gobierno muestra genuflexión, o sea, que agacha la cabeza frente a las situaciones que se dan, demuestra debilidad. Porque hay dos factores esenciales que un Estado debe conservar. Se llaman el bienestar general y la seguridad integral. Si un Estado no es capaz de soportar estos dos factores esenciales, cae en la desesperación, cae en la ingobernabilidad. Sobre todo cuando no puede garantizar la seguridad integral, porque representa la administración de su soberanía. Cuando tú hablas de espacios perdidos en el Perú, como Patás, como San Juan del Lurigancho u otras zonas, estás renunciando a la presencia estatal en esa zona.
Y eso no lo puede permitir ningún Estado. El Estado tiene todos los requerimientos, todos los argumentos y el poder de policía del Estado a través de sus instituciones tutelares para garantizar la seguridad de todos los peruanos. Cuando tú no haces eso es que no estás preparado para el cargo. Gastón, yo quería hacerte una pregunta porque... Claro. Ya con la confirmación del general Arriola, todo esto se pone mucho más complejo. Es mucho más complicado. ¿Qué crees tú que se debería hacer? Yo te digo la verdad, que yo a José Gerí le voy a dar un voto de confianza. Yo, Piero, es mi decisión. Yo creo que no queda de otra. No queda otra. Sacarlo ahorita No queda de y otra. seguir empeorando. Yo le voy a dar un Muy voto de bien, van confianza. 2 votos. Qué bien, Gino. Sí, hay que dejarlo. Hay que ver cómo trabaja. Tiene un equipo que no son... ¿No queríamos congresistas en la misión? No hay. ¿No queríamos los antiguos ministros? No hay. ¿Qué más quieren? Así es. O sea, ¿qué es lo que quieren? Y aquí los partidos tienen que asumir su responsabilidad. Todo esto ha pasado por lo que han hecho. durante mucho tiempo. Entonces yo digo, le damos el voto de confianza a Gerí, elecciones en abril, cambio de mando en julio. Pero claro, lo que tiene que pasar es que dentro de esos 40 y tantos partidos políticos encontremos una opción que le dé estabilidad Pero al lean, país. no Pero leen. es que lamentablemente eso es algo Van a estar que viendo no se va a a ver solucionar. quién le llama la atención, quién hace el reto Pero lo que más no viral. puede seguir pasando es que si no sale la izquierda, volvamos a ver a esta tira de actores, a estas líderes de ONG, a estas personas de las portátiles, marchando cada vez que le da la gana, como niño picón que no tiene el juguete que quiere. Está mal. Es que está mal. Escúcheme, es mi opinión. Y así como yo respeto la de otros que salen a marchar y tienen una opinión muy distinta a la mía, o sea, hoy lo que no puede pasar es que nos enfrentemos porque pensemos distinto. Pero en mi opinión, yo pienso que de aquí se dé la transición de la manera más pacífica ordenada posible, claro. más garantista posible también dentro de lo que podamos hacer. Pero lo que viene de aquí en adelante, ¿qué tendría que hacer el general Arriola para poder, ya pidió disculpas, ha hablado acerca de cambios, los jefes inmediatos van a renunciar al parecer? ¿Qué tiene que hacer hoy el general de la policía para que a partir de esas declaraciones le baje un par de grados a la calle? Fíjate, yo creo que eso es una pregunta bastante compleja en el sentido de que la policía tiene una finalidad fundamental y constitucional, que es de garantizar, mantener y restablecer el orden público. Frente a eso se diseñan planeamientos operativos para poder justamente cumplir esa misión. ¿Qué tendría que hacer él sobre la base de lo que ha sucedido y las medidas disciplinarias que seguramente ha anunciado y que va a tomar? Replantear algunas estrategias y respaldar a la par a su institución, a sus policías, porque aquí estamos muy acostumbrados a que frente a una situación todos nos damos la vuelta, ¿no? Y hay que pedir disculpas, claro, es una vida humana, pero es un hecho fortuito cometido individualmente, no es parte de un planeamiento conceptualizado en una orden de operaciones en donde diga, frente a esto tienes que disparar. Claro. Aquí hay que evaluar las condiciones en las que se produjo esta situación, si el uso del arma fue de acuerdo a la reglamentación que tiene la policía y cuáles fueron los factores tanto endógenos como exógenos que motivaron que ese policía haga uso del arma de la manera en que... No se le puede prejuzgar a nadie. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, que es un hecho que puede exacerbar la calle. Hay que explicarlo, hay que defender políticamente y hay que ver cuál es la decisión del presidente también en el respaldo a la institucionalidad de una policía que el día de ayer ha sido vejada, vilipendiada, agredida durante más de 7 u 8 horas y que no ha motivado ninguna reacción de las ONG, de los congresistas de izquierda y de todos los que se rasgan las vestiduras cuando un policía en cumplimiento de su función genera un herido. Perdón, ahí estamos viendo, le tiran una bomba Molotov. O sea, ¿tú qué crees que va a pasar si le tiras una botella llena de gasolina a una persona? ¿Qué crees que va a pasar? Pero esos comentarios no son ignorancia, son parte de la estructura y de la estrategia. ¿Cómo va a decir Rosa María Palacios que una bomba Molotov no es nada? A ver, que le manden una bomba incendiaria a una persona conocida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay gente que le cree. O sea, ese es... Y lamentablemente, nuevamente vamos a esto. Esto no va a cambiar, lamentablemente, porque ninguno de los que llega al poder trabaja en la educación del país. Pero ninguno. Eso es el no les interesa trabajar por la educación del país, porque lo que les interesa es tener un pueblo ¿Tú te acuerdas, Gino, te acuerdas cuando lo capturan a Abimael Guzmán? Sí, claro. ¿Qué cosa es lo que decía él? Esto, su dedo? va a quedar acá.
La cultura, la educación, esto queda acá. Entonces, cuando se le derrota militarmente a Sendero, ellos bifurcan su accionar, lo dirigen al sistema de educación y al sistema cultura. Y ahí es donde estamos fritos, porque hay bastante penetración. Mucho. Y tienes las universidades también. Tú tienes Todavía hay universidades y tienes centros de educación que están totalmente impregnados de esa ideología. Lo que pasa es que acá en Perú hay universidades que están muy politizadas, ¿no? es. Como la San Marcos y la Universidad Católica. Así es. Marcha que hay, marcha que siempre están ellos. Mira, El error del presidente también haber dicho que era una marcha chiquita. Eso exacerbó también a los estudiantes universitarios. Entonces, por todos lados hay esta Pero exacerbación. no está mal y están en su libertad de querer marchar, pero hay que hacerlo de manera Pero que pacífica, marchen organizada. pacíficamente. Claro. Exacto. Una marcha La policía pacífica. tiene que estar porque, como lo ha dicho Gastón, ellos están para resguardar el orden público. Claro. Pero Este país si no le va a vas a pasar lanzar una bomba, ¿qué esperas? O sea, que te tiren a ti el fuego y te caigan en el Yo le cuerpo, pregunto, ¿qué haces? ¿No puedes le reaccionar? pregunto a los tres, de todos estos líderes de opinión que hemos visto durante toda la noche, ¿han visto sus tweets, han visto sus mensajes en redes? ¿Algún mensaje en pro de todos estos policías heridos? Ninguno. Ni uno, ni uno. Pero acá hay otro tema que hay que resaltar. Perdón, Gastón, me tengo que ir a una mención y un corte. Nuevamente, insisto, creo que esto es algo que nos indigna a todos en general, lo que le está pasando al país. Pero tenemos que continuar con una mención muy importante. Bueno, no sé, es importantísima, porque es el Día de la Suegra. Sí, lo celebramos a lo grande en Plaza Norte y Mall del Sur, porque yo amo a mi suegrita. Qué lindo. Sortea 4 entradas triples para vivir una experiencia única en danza. Participa por compras desde 50 soles. Se disfruta junto a tu suegrita de una noche inolvidable, llena de arte y lo mejor de nuestra gastronomía en danza. Gracias a Plaza Norte y Mall del Sur. Muchísimas gracias, Gastón, por haber estado con nosotros. Oye, solamente un segundo. Sí. Un segundo nada más. Todo lo que acaba de mencionar Gino tiene que tener una caja de resonancia en una fiscalía que tiene que investigar y denunciar a todos los que exacerban los ánimos, como tú lo dices, y que en sus redes sociales permanentemente están convocando a las marchas y desestabilización, ¿no es cierto? No hay ninguna investigación del Ministerio Público contra ellos. Sin embargo, ya le abrieron carpeta fiscal a los policías y a todos los que resulten responsables de heridos, de muertes y todas estas cosas. O sea, Pero no están los líderes. La misma historia de siempre contra quienes nos deben de defender, nuestros policías. Muy bien, nos vamos rápidamente a un corte y venimos con más aquí en Entrometidos. No se muevan, ya venimos.